Listo, ya estamos grabando también y nos fuimos. Bueno, Señor, yo te quiero dar gracias por esta tarde, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Yo te quiero dar gracias por cada una de las personas que ha perseverado y que ha dado su mayor esfuerzo, Señor Jesús, para trabajar en conocer más de ti, Señor, y en prepararse para poder ser consejeros, Dios. Yo te pido porque cada conocimiento que hemos venido desarrollando y que hemos venido comprendiendo, Señor, no se quede simplemente en información, sino que pueda ser vida para otros y para nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y Amén. amén. Muy bien. Entonces, eh, muy bien. Entonces, ¿alguien me puede recordar específicamente dónde quedamos hace 8 días? Si no estoy mal. Alcanzamos a ver toda esa gráfica. Se la Sí. alcanzaste a explicar. Sí, sí, sí. Ok, vamos a quitar esto. Muy bien. Vale, entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Vale. Entonces, explicamos esto y estábamos hablando del rechazo, ¿no? Hablábamos del tema de cómo el rechazo nos lleva a nosotros a tener problemas muy profundos y hablábamos de cómo nosotros hemos decidido enfrentar el rechazo por 3 vías. Salir del sistema, salir por encima del sistema, entonces la persona que quiere destacarse, ceder al sistema, la persona que cede frente a lo que el sistema está ofreciendo y termina diciendo, no, no, yo soy un perdedor y yo nunca me voy a adaptar a esto. Y la siguiente opción era rebelarse contra el sistema. Rebelarse contra el sistema es la persona que nada le funciona, está en contra de todo y siempre critica todo lo que va para allá, ¿vale? Si quiera profundizar, que no haya de pronto estado, la sesión está grabada y la pueden consultar, ¿vale? ¿Cómo responder a la crítica? Entonces decíamos que la crítica no siempre viene motivada por el rechazo. Ahí esto es fundamental y es, no siempre que nos critiquen es porque nos están rechazando. Sin embargo, nosotros terminamos por autorrechazarnos o sentir como si nos estuviéramos rechazando. Espérenme un segundo que ya llegaron mis hijos acá otra vez. ¿Siempre digo qué? Sí, me voy a mover a otro espacio. Perdón un segundo, por favor. Hacerme adentro porque necesito. No. Pues ahí está María Irma. Linda, es que no me dejan allá, se salieron. Ya, Tomás y Antonio. ¿La viste a ella ya en el cuarto de huéspedes? Sí, ya. Listo, otra vez regañados a la pared todos. Muy bien. Entonces, les decía que la crítica, siempre que nosotros recibimos una crítica, no es porque nos estén queriendo rechazar. De hecho, nosotros cuando criticamos a alguien, no siempre lo que estamos intentando hacer es rechazarlo. Tal vez estamos haciéndole una crítica con el ánimo de construir en su vida. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta cuando una persona que estamos aconsejando constantemente, si nosotros le decimos, tal vez esto no está bien, tal vez esto no está funcionando bien, ver si la persona se está sintiendo, lo que está sintiendo es rechazo, si está viviendo rechazo frente a esto, porque es un síntoma de que todavía tiene un problema profundo frente a esto, ¿vale? ¿Cómo responder a la crítica? No debemos, a mí me preguntaba, creo que era Roger, hace 8 días con respecto a esto, ¿cómo responder a la crítica? No debemos responder de forma defensiva. Cuando a mí me critican, cuando me dicen algo que está mal, yo debo darme cuenta si mi posición siempre es defensiva o si lo que tengo que hacer o si lo que hago es escuchar para ver de repente que tengo que trabajar o mejorar. Entonces, no debemos responder de forma defensiva. 2 pasos, 2 cosas básicas. Si es verdad lo que me están diciendo, no tengo que defenderme, tengo que asumir mi responsabilidad y empezar a cambiar. Ahora, si no es verdad lo que me están diciendo, tampoco tengo por qué defenderme. Jesús no respondía ante las acusaciones falsas. Fíjense que Jesús no entraba a discusiones eternas en las que terminaba insultando al otro o humillando a la otra persona, sino que él simplemente cuando era criticado o cuestionado, daba su opinión y ya está. No se quedaba dando vueltas todo el tiempo en ello.
Fíjense la actitud de Jesús frente a Pilatos y frente a Herodes, en el cual, frente a quienes guarda silencio. De hecho, ante el sumo sacerdote también casi todo el tiempo guarda silencio. Y cómo lo que debemos hacer es entender que la actitud defensiva lo único que me hace es darme cuenta que en mi corazón estoy poniendo todavía mi esperanza en la aceptación de otros. Linda, ¿me puedes cerrar, por favor? Que tal vez estoy poniendo mi esperanza en la aceptación que otros me están dando y no en la aceptación que Cristo ya me ha dado. El rechazo es de doble vía. El rechazo va y viene. El rechazo no solamente es algo que yo vivo, sino que es algo que yo también estoy haciendo sentir a otros. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, en cuanto llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Yo debo entender que muchas veces es más importante lo que callo que lo que digo, porque a través de lo que callo tal vez a veces estoy edificando, más que tanto andar hablando y juzgando a otros. Entonces, la persona que está siendo aconsejada, es importante que veamos, uno, si la persona tiene una lucha con sentirse rechazada, y segundo, si la persona tiene una actitud de rechazo ante todo el mundo constantemente. Si la persona constantemente está queriendo rechazar a quienes lo invitan, a quienes están cerca de él, si juzga y critica a todo el mundo, si nada le funciona, nada le sirve, ¿vale? Yo soy responsable de mi carácter, no el de los demás. Y esto es algo importante que le podamos enseñar a la persona. Y es la persona vive, hay muchos que viven amargados porque las otras personas se equivocan, porque el otro toma malas decisiones, porque cómo habla, cómo se viste, cómo se sienta, cómo come, a dónde viaja, cómo maneja su dinero. Hay gente que vive amargada por cómo los otros actúan o hacen. Y yo debo entender que yo no soy responsable de lo que los otros hacen. Yo soy responsable de mi carácter y de trabajar mi carácter. Entonces mi carácter me está diciendo mucho cuando sufro por el error de los demás, cuando sufro tanto y amargo mi vida porque los otros no hacen las cosas como yo quiera. Que Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. No falta y siempre vamos a encontrar el que dice, pero yo no entiendo por qué este se hace, mire todo lo que este hace mal, mire que una cosa, ta. No es tu problema. Es el Señor quien lo mantiene en pie y quien lo está sosteniendo. Y yo soy responsable específicamente de mi carácter, no del de los demás. Esto nos va a ayudar mucho en las consejerías matrimoniales, por poner un ejemplo. Porque en los matrimonios siempre nos van a venir a decir, es que mi mujer una cosa, la otra me dice, no ayuda, se queja, nada le sirve, nada le gusta, todo le parece mal, todo, ta. Entonces yo tengo que aterrizar a esta persona y decirle, a ver, ¿tú qué estás haciendo por ella? ¿Tú qué estás con... No, yo no hago nada porque es que mire lo que ella... Tú ya perdonaste, no, pero yo cómo la voy a perdonar si es que no sé qué, es una orgullosa, es una... No... Tú ya le pediste perdón, pero yo es que yo, ¿por qué le voy a pedir perdón si es que ella fue la que se equivocó? Ok, tú eres responsable de tu carácter, no del de tu esposa. Tú no puedes obligar a tu esposa a cambiar. Tú eres quien tiene que tomar la decisión de empezar a hacer lo que le corresponde, lo que te corresponde a ti. A su vez, muy probablemente María Paula le va a decir lo mismo a la esposa de este hombre y vamos a terminar encontrando un punto, un punto en común que nos va a ayudar a que las personas puedan empezar a crecer basadas en la edificación desinteresada que el otro hace o que tiene, no de una manera egoísta pensando en, es que yo hago esto porque mi esposo me retribuye, sino yo lo hago porque es que yo soy responsable de mi carácter. Lo mismo pasa con los empleados, lo mismo pasa en las relaciones de padres e hijos, lo mismo pasa en las relaciones de noviazgo, lo mismo pasa en las actividades de la iglesia. En las actividades de la iglesia la gente entonces se amarga porque si la persona siempre en la consejería te está diciendo, pero es que hay esta persona que sirve en tal ministerio y mira lo que hace, mira lo que dice, mira que ta. El que la persona viva tan preocupada por cómo andan los demás, muchas veces es un profundo síntoma de orgullo que lo lleva a olvidar e ignorar sus vigas clavadas en el ojo propio y prefieren andar viendo la pajita en el ojo ajeno todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es fundamental que siempre le digamos a la persona, tú eres responsable de tu propio carácter, no del de otros, ¿vale? Más bien, en lugar de andar criticando y juzgando a otros, lo que yo estoy llamado a hacer es a suplir la necesidad de los demás.
Entonces, en el proceso de consejería, yo debo salir del bucle con la persona de escucharle su crítica y su quejadera constante y empezar a decirle, bueno, ¿y tú qué estás haciendo por suplir las necesidades de tu esposa? Ah, es que mi esposa no quiere estar conmigo, es que mi esposa siempre que está conmigo me critica, siempre que está conmigo me juzga, siempre que está con... Bueno, ¿y tú qué estás haciendo por suplir las necesidades de ella? Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Más bien como yo debo dejar de andar creyendo que yo estoy por arriba, por encima de los demás, mirándolo y observando lo que hacen. Más bien tengo que estar a su altura o a su nivel, supliendo las necesidades que ellos tienen y lo que ellos están viviendo. Eso sucede, eso es un punto clave para la consejería. Ayudar al aconsejado a entender que él no está para juzgar el carácter de los demás, sino para suplir la necesidad de los demás, ¿vale? Eh, con esto no estoy diciendo que nos tengamos que volver eh, cómplices en los pecados de los demás. Con esto no estoy diciendo que nosotros debamos simplemente decir, ah, bueno, que hagan lo que quieran y ya está, porque no. El punto es, fíjense lo que hace Jesús con la mujer que se encontraba cometiendo adulterio. Eh, Jesús le da disciplina a esta mujer, sí, pero no la juzga. ¿Mm? Jesús la restaura, Jesús se preocupa por su necesidad. La disciplina cuando le dice, vete y no peques más, pero no la juzga ni la condena. Y yo debo aprender a disciplinar, más no a juzgar. Y entender que yo ejerzo disciplina sobre aquellos frente a quienes yo ejerzo autoridad. Que yo no, imagínese esto es como cuando a uno le vienen a disciplinar los hijos de una otra persona. Como cuando le regañan, como cuando regañan los hijos de una otra persona. En esos momentos uno dice, ¿y usted qué hace acá? ¿Dónde usted por qué viene a disciplinar a mis hijos? ¿No? Entonces, como no podemos disciplinarlos, lo que hacemos inmaduramente es juzgarlos en vez de disciplinar. Como no podemos disciplinar, entonces caemos en juicio. Yo debo entender que hay personas frente a las cuales yo no estoy llamado a andar disciplinándolas constantemente. Yo puedo hacerle ver a mi hermano que se está equivocando, pero mi hermano tiene que tomar la decisión después con respecto a lo que está viviendo y lo que va a hacer. Pero yo no soy quien para juzgarlo. Tenemos que ayudar a otros contra luchar con sus pecados, pero nunca podemos denigrar su carácter. Yo debo ayudar a la persona a vencer sus pecados, pero no denigrar su carácter rechazándolo o haciéndolo a un lado o compartiendo con todos los demás lo que esta persona está haciendo mal. Yo siempre he pensado algo y es que piense que esta mujer que fue encontrada cometiendo adulterio, muy probablemente no es que todas las personas que vinieron a apedrearla fueron y la encontraron a la vez, sino que muy probablemente hubo alguien que la vio cometiendo adulterio, la sacó y le empezó a contar a todo el mundo. Y entonces todo el mundo se empezó a enterar del pecado de esta mujer y se unen todos con piedras para llevarla ante Jesús para poder apedrearla. Nosotros juzgamos cuando empezamos a compartir con los demás las luchas que otros nos han compartido o que otros han hecho evidentes ante nosotros, porque es que hay muchas veces que la persona no ha venido a contarnos yo tengo esta lucha, sino que simplemente su lucha se hizo evidente ante nosotros porque ese día la persona la cogimos mal parqueada, porque ese día la persona se le salió la ira, porque esa persona ese día estaba haciendo las cosas mal y se hizo evidente a nosotros su lucha. Y entonces lo que yo no puedo hacer es andar juzgando y hablando con el de la iglesia, es que estoy muy preocupado con esto, es que estoy hay una cosa que en este tiempo creo que ha sido, es que yo la valoro de alguna manera, una de las cosas que he aprendido este tiempo y es que en este tiempo, en este mes y medio o 2 meses que llevamos, ya no tengo ni idea cuánto llevamos, es el periodo más largo en el cual no he tenido que atender ni un solo caso de murmuración. ¿Por qué? Porque no nos estamos encontrando andar como, hablando cómo anda vestido el uno, cómo anda el otro, que si este maneja el dinero así, si lo maneja así, si llega temprano, si llega tarde, si se viste así, si se viste así, si saluda a la mujer, si no la saluda, si cómo me habla, si cómo me saluda. ¿Mm? Y, y yo creo que cuando volvamos a estar en comunidad, que pedimos a Dios que sea más pronto que tarde, pero cuando volvamos a estar en comunidad, hombre, seamos humildes y no andemos juzgando y hablando de lo que todo el mundo hace. Porque es que la persona que yo estoy aconsejando, si yo no estoy poniendo en práctica esto, pues son palabras al viento. Hay una frase que dice, nadie puede liderar a otros sin haberse liderado a sí mismo. Si yo no he aprendido a liderarme a mí mismo, ¿qué hago liderando a otros? Soy un hipócrita.
Si yo no he aprendido a disciplinarme a mí mismo, ¿qué ando disciplinando a otros? Primero me disciplino yo y después andaré disciplinando a otros. ¿Mm? Y no puedo caer en el juicio de andar criticando y hablando con todo el mundo, de que si este le pagan bien, si le pagan mal, si este que es jefe le paga bien a sus empleados, y cómo los trabaja, si los lleva, si los trae, si los pone, si esta persona llega temprano, si llega tarde, si cómo llega vestida. Eso es muy grave y tenemos que aprender a la persona que estamos aconsejando, ayudarle. Muchas veces que la persona va a venir a contarnos, es que lo que pasa es que en consejería van a venir a contarnos, no, es que lo que pasa es que yo estaba el otro día con mi líder de grupo pequeño y él entonces nos dijo una cosa y a mí no me pareció bien porque llegamos a su casa y su casa estaba desordenada y porque tenemos que aprender a pararlo ahí. Claro, vamos a parar un momento. ¿Okay? ¿Tú estás juzgando o estás disciplinando? ¿Mm? Tú todo esto que me estás contando lo cuentas. Yo a veces cuando las personas vienen y me dicen, es que quiero hablar contigo porque estoy muy preocupado por esto y esto y esto y esto. Y por supuesto que yo estoy para escuchar cuando la gente tiene luchas y para ayudar a las personas en sus luchas. Pero es muy claro y es muy evidente cuando una persona viene a contarle a uno las cosas con el ánimo de edificar y cuando viene a contárselo a unos con el ánimo de generar murmuración. Y cuando vienen y me lo cuentan con el ánimo de murmuración, les digo, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Me quito la correa y voy y les doy correa? ¿Qué hago? No, no puedo hacer, o sea, ¿qué hago? Oremos por él, ora por él. Pero yo no puedo permitir que mi tiempo de consejería se convierta en un tiempo para murmurar contra otras personas, ¿vale? Expresa tus necesidades sin juzgar. Yo tengo que aprender a expresar mis necesidades sin juzgar. Tengo que ayudar a la persona a expresar sus necesidades sin juzgar a otros. Hablábamos con mi esposa y veíamos una charla muy valiosa y que lo trae Neil Anderson acá también y es muy importante y es, tenemos que ayudarle a la gente a vencer la generalización. Y porque generalizar nos lleva a juzgar muchas veces. Cuando yo digo es que tú nunca, es que tú siempre, es que tú no puedes, es que tú siempre me haces sentir así, es que tú nunca estás conmigo, es que tú nunca me escuchas. No, hombre, seguro que alguna vez te ha escuchado. Seguro que alguna vez lo ha hecho bien. Pero cuando yo generalizo, estoy juzgando a la otra persona. Y tenemos que ayudarle al aconsejado a parar frente a toda generalización, porque eso lo va a llevar a destruir su vida y la de otros. Más bien, en vez de decir, es que yo ya no te importo, ¿cierto? Tal vez alguien nos podría decir, es que yo no te importo, es que parece que, es que a mí pareciera que a mi esposa yo no le importo, yo prefiero morirme porque ¿para qué sigo viviendo si es que a mi esposa parece que yo no le importo? ¿Mm? Esto no lo pueden decir, esto no lo van a decir muy probablemente en consejerías. ¿Yo qué debo ayudar? A la persona a manifestar su necesidad, a entender cuál es su necesidad detrás de ese comentario y entender que tal vez la persona lo que siente es soledad y que lo que esa persona en vez de andar diciéndole a su esposa, ya no te importo, debería empezar a decirle, es que me siento solo. Cuando yo digo me siento solo, no estoy juzgando, estoy transmitiendo mi necesidad. ¿Mm? Cuando yo, cuando yo ayudo a la persona a esto, le ahorro un montón de problemas y le ayudo a empezar a enfocarse en resolver el problema, en decir, bueno, esto no se trata de lo que el otro tiene que cambiar, sino de que yo estoy sintiendo, cuál es mi necesidad y cuál es la manera correcta de suplir esta necesidad. No estoy simplemente echándole el bulto al otro, sino identificando mi necesidad, ¿vale? Seguir a Jesús implica, y aquí para terminar esta parte del rechazo, seguir a Jesús implica tanto lo vertical como lo horizontal. Recordemos que Cristo murió en una cruz con sus brazos abiertos al horizontal para abrazarnos entre hermanos, pero también implica lo vertical, la autoridad que viene de Él. Entonces yo debo entender que si yo quiero el amor vertical que Cristo me da, debo practicar el amor horizontal que Él me pide que tenga con otros. Que si yo quiero tener la autoridad horizontal, debo someterme a la autoridad vertical que Él ejerce sobre mí. El punto de la cruz horizontal y vertical a mí me sirve mucho para entender que yo cuando estoy tal vez estoy exigiendo cosas que Dios no me ha exigido a mí. Que tal vez yo estoy exigiéndole a otros, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a las personas de la iglesia, etcétera, tal vez les estoy exigiendo cosas que Dios nunca me ha exigido a mí y que sin embargo Él me ama. Entonces empiezo a darme cuenta que estoy volviendo a la hipocresía y que estoy exigiendo a otros cosas que Cristo no me pidió a mí, ¿vale? Con eso terminamos este punto del rechazo y vamos a hablar entonces de consejería y discipulado. Bueno, como les decía a los que han venido al principio, les quiero contar a los que han venido conectándose a la medida que hemos ido avanzando.
Esto que les voy a compartir a continuación se encuentra en el capítulo 13 del libro Victoria sobre la Oscuridad, capítulo 13. Se los súper, hiper, mega recomiendo. Súper recomendadísimo. Miren, los que son líderes de grupo pequeño o líderes de ministerio, es un capítulo de obligatoria lectura. Si tú quieres ejercer tu liderazgo como líder, tu discipulado, de una manera efectiva, léete el capítulo 13 de Victoria sobre la Oscuridad. Te va a ayudar brutalmente a entender la necesidad de las personas que tú estás discipulando y también a identificar en qué situación de madurez espiritual estás tú, ¿vale? Entonces, debemos entender que los aconsejados necesitan ser discipulados y los discipulados necesitan ser aconsejados. Fíjense que en nuestra iglesia tenemos consejeros y tenemos líderes de grupo pequeño. Algunos de ustedes coinciden en que son ya líderes de grupo pequeño y van a ser también consejeros, pero debemos entender que son dos roles distintos. Una cosa es mi trabajo como líder de discipulado y otra cosa es la consejería. Otra cosa es mi rol como consejero, en el cual yo acompaño a una persona en un proceso puntual durante un tiempo determinado para darle un consejo específico frente a una situación que la persona está viviendo. Pero el líder de discipulado es quien camina con la persona en su proceso de madurez espiritual. Entonces, pero entonces debemos entender, las personas que están siendo aconsejados necesitan ser discipulados. Si la persona que está siendo aconsejada no está siendo discipulado, nuestro trabajo se lo lleva al viento. Porque la persona viene a la consejería, escucha, le gusta, pero sale y las semanas se hacen muy largas y pierde lo que hemos logrado en esa pequeña sesión. Y lo mismo las personas que están discipuladas, si no son confrontadas por medio de la consejería, van a tal vez construir una comunidad muy hermosa y muy profunda, pero les va a costar realmente haber identificado su pasado y resuelto lo que vivía antes. Por eso esta llave es importantísima. Si ustedes me preguntan en dos palabras cuál es la visión de nuestra iglesia, es esto: consejería y discipulado. Esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros aconsejamos y discipulamos. Esta es lo que nos dedicamos nosotros a hacer: aconsejar y discipular. Dentro de esto hay un montón de cosas que hacemos, ¿cierto? Dentro de estas dos cosas hay muchísimas cosas más que hacemos, pero esto engloba nuestra tarea como iglesia profundamente. Colosenses 2, 6, 10 dice, esta porción quiero que la lean con atención, ¿vale? Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud. En esta porción, Colosenses 2, 6, 10, vamos a encontrar tres momentos específicos que las personas están viviendo o que las personas deben vivir en su proceso de madurez espiritual y en el proceso tanto de consejería como de discipulado, ¿vale? Esos tres momentos, ¿cuáles son? Debemos estar arraigados para ser edificados, para así andar con Él, ¿vale? Estos nosotros entendamos lo siguiente. Al final de esta sesión de hoy quiero que cada uno de ustedes pueda entender en cuál de estos pasos está. Algunos están arraigados o están en proceso de arraigarse. Algunos están edificados o en proceso de edificarse. Y algunos están andando con Cristo o en proceso de aprender a andar con Él, ¿vale? Pero todos estamos en alguno de ellos. A veces estamos ya en este y nos devolvemos a este. A veces estamos en este y nos devolvemos a este. Acá el orden de los factores altera el producto. Si yo no he sido arraigado, es imposible realmente ser edificado. Y si no he sido edificado, me es imposible andar con Cristo o tener una vida cotidiana con Jesús. Entonces vamos a ver este cuadro que es fundamental, ¿vale? Este cuadro es súper importante. Entonces, tenemos acá los tres niveles. Nivel 1, estoy completo en Cristo. Nivel 2, estoy edificado en Cristo. Y nivel 3, estoy andando en Cristo, ¿vale? Entonces vemos que cada uno, como les decía de nosotros, está en alguno de estos tres. Debemos estar arraigados en Cristo. Cuando hablo de arraigados en Cristo, lo llamo acá estar completo en Cristo. A ver, tener ya
mi seguridad de que en Cristo lo tengo todo, tengo lo que necesito, ¿vale? Entonces, cuando una persona llega a conocer de Cristo, va a empezar por acá. Después la vamos a llevar acá y después tendremos que llegar a este punto. Las personas que vamos a aconsejar, tenemos que identificar en cuál de estos momentos está. Tenemos que aprender a identificar si la persona está ya en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Si la persona ya está completa en Cristo, si está edificada en Cristo o si ya está andando en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer esa evaluación y para evaluar esto? Y con esto quiero que nos evaluemos a nosotros mismos. Vamos a tener 5 ámbitos que nos componen a nosotros. El ámbito espiritual, el ámbito racional, el ámbito emocional, el ámbito volitivo y el ámbito relacional. Entonces, el ámbito espiritual, pues es mi relación con Dios, en la manera en que yo me relaciono con Dios. El ámbito racional, la manera en que la persona piensa. El ámbito emocional, la manera en que la persona siente. El ámbito volitivo, la manera en que la persona toma decisiones. Y el ámbito relacional, la manera en que la persona se relaciona con los demás, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas y los conflictos que se viven en cada nivel? Fíjense que en la medida en que yo empiece a explicar, ustedes van a empezar de acuerdo con todos nosotros estamos viviendo alguno de estos problemas que vemos acá, ¿vale? Uno o varios de estos problemas que están acá los vivimos nosotros. Pero el identificar qué problema estamos viviendo nos va a ayudar a entender en qué momento de nuestra relación con Dios estamos. Entonces, en el nivel 1, en el ámbito espiritual, la persona tiene falta de salvación o falta de seguridad en ella. La persona tiene falta de sentir seguridad en su salvación o, perdón, tiene falta de seguridad o simplemente no tiene seguridad de salvación. Acuérdense, creo en la primera sesión que yo les decía, nunca podemos dejar que se termine una consejería sin haber invitado a la persona a tomar una decisión por Cristo, sin explicarle qué es ser hijos de Dios, Juan 1:12, sin habérselo explicado con plastilina, que la persona lo entienda, que le quede clarísimo. Necesito explicárselo porque desafortunadamente yo creo que las iglesias cristianas están llenas de gente que no es salva y que no es salva porque no les han explicado claramente qué es lo que nos salva. Y las personas van a la iglesia con otras expectativas y creyendo que son salvas porque se sientan a escuchar al pastor cada 8 días. Entonces, el primer conflicto que vamos a tener espiritualmente en el nivel 1 es la falta de salvación. Y siguiente, tal vez la persona ya es salva, pero tiene falta de seguridad en su salvación. Se siente insegura frente a ella. Segundo, tenemos el ámbito relacional. La persona que está en este nivel, que está empezando a trabajar en este primer nivel en el cual poder empezar a completarse en Cristo, la persona tiene el entendimiento oscurecido. Es muy difícil para la persona entender esto. Tal vez la persona dice, es que yo no entiendo nada de esto, es que esto no puede ser, es que cómo funciona esto. Y por eso tenemos que tenerle mucha paciencia. Las personas que están en este, desafortunadamente, muchos de los que estamos acá, esperamos que los que están acá ya piensen como los que estamos acá. Y es imposible para ellos porque tienen que pasar por todo este proceso para llegar a pensar de esta manera. Entonces, su manera de pensar está arraigada a su vieja naturaleza y por eso la palabra dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Emocionalmente, la persona tiene una profunda sensación de temor, de culpa y de vergüenza. La persona tal vez siente vergüenza frente a lo que ha vivido en su pasado, tal vez tiene una sensación de culpa profunda por lo que vivió antes, considera no ser digna de Cristo y por causa de la culpa y de la vergüenza les cuesta entender la salvación. Como yo vivo bajo la culpa y bajo la vergüenza emocionalmente, entonces mi salvación la tengo en entredicho porque considero que no soy lo suficientemente bueno como para que Jesús me haya perdonado. Por eso es importante que si yo logro explicarle esto, el entendimiento va a empezar a mejorar y voy a empezar a ayudarle a vencer esto. La persona, si no hacemos este proceso, la persona en sus decisiones va a vivir en rebelión, va a vivir en rebeldía, de acuerdo con lo que Cristo quiere, porque como no tiene clara su salvación, tiene un complejo de culpa y no tiene claridad en su manera de pensar, pues le cuesta muchísimo someterse a la autoridad de Dios. Dice, pero yo ¿por qué me voy a someter a lo que Dios dice? Es que eso no puede ser así, es que hay otras personas que sufren, es que no puede ser que Dios me haya creado para tener que hacer así, es que ¿por qué? Es que eso no es justo, ¿cierto? La persona sigue en rebeldía. Y por último, en el ámbito relacional,
la persona se siente rechazada y rechaza a los demás constantemente. Le cuesta aceptar que haya otras personas diferentes a ella, le cuesta trabajo entender que haya otras personas que quieren ayudarle o comprender o estar a su lado, ¿vale? Entonces tenemos estos 5 puntos, ¿ok? Que nos ayudan a entender este primer nivel. Chicos, si tienen preguntas, porque esto es súper importante, frescos, interrumpen, por favor, ¿vale? Entonces, esta es la persona que está empezando, de acuerdo con esto que vimos acá, a estar arraigada en Cristo, ¿vale? De acuerdo con lo que hablamos acá de acuerdo con lo que hablamos aquí en Colosenses. Por eso, de manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él arraigados, ¿vale? Entonces, una vez recibo a Cristo, empiezo a estar arraigado en Él, a estar cerca de Él, ¿ok? Segundo nivel. El segundo nivel es ya estar edificados en Cristo. ¿Cómo podemos estar edificados en Cristo? ¿Cómo empieza la persona ya a estar, o cuáles son los conflictos, perdón, que la persona que está edificada en Cristo está viviendo? El primer conflicto es la persona no tiene duda frente a la salvación. La persona se siente salva, sabe que es salva, pero no vive de acuerdo con el Espíritu, sino vive de acuerdo con la naturaleza pecaminosa. ¿Mm? Entonces ahí tenemos el fruto de la naturaleza pecaminosa que nos va a ayudar a entender si la persona constantemente sigue viviendo de acuerdo con estas luchas que aparecen en Gálatas 5, 19, 21, la persona está en este nivel. La persona está en el proceso de empezar a edificar su vida en Cristo. ¿Mm? Entonces ya acá no es explicarle a la persona que es salva, sino ahora es explicarle a la persona que está el fruto de la naturaleza pecaminosa y el fruto del Espíritu Santo, y que debe empezar a vivir conforme al fruto del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que en el ámbito racional, en la manera de pensar de esta persona, sus creencias están equivocadas porque están basadas en la filosofía de esta vida o en la religiosidad que ofrece esta vida. Entonces la persona le cuesta entender por qué emborracharse está mal, porque tiene una creencia equivocada. Le cuesta trabajo considerar o aceptar que la fornicación está mal, o que no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La persona está en este punto. La persona sabe que es salva, pero por causa de creencias equivocadas sigue viviendo de acuerdo a la carne, sigue viviendo de acuerdo a la inmoralidad sexual, ¿vale? Ahorita les voy a explicar cómo solucionamos cada uno de estos puntos. Bueno, emocionalmente, primero es cómo hacer el diagnóstico, cuáles son los síntomas, ¿vale? Estos son los síntomas para poder hacer el diagnóstico y entender en qué momento está nuestro aconsejado. Entonces, la creencia, las creencias equivocadas, la persona que está edificada, que está en el nivel 2, que está en proceso de edificar su vida en Cristo, racionalmente tiene creencias equivocadas. Emocionalmente, ¿qué tiene? Tiene arrebatos de ira, tiene ansiedad y tiene depresión. ¿Por qué pasa esto? Porque perdónenme, esto es muy bonito porque, digamos que es bonito entenderlo porque nos lleva a entender nuestra realidad, y es, ¿por qué la persona que está ya edificada en Cristo lucha con ira, ansiedad y depresión? Por lo siguiente, porque la persona ya ha empezado a tener entendimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Ya no quiere vivir en rebelión con Dios, ya no se siente rechazado por Dios y ya no se siente rechazado por la comunidad, sino que hace parte de la comunidad cristiana. ¿Mm? Y no tiene inseguridad en su salvación. Pero como sigue teniendo esta lucha, vive contrariado, porque sigue luchando con esto, basado en las creencias equivocadas, y entonces siente ansiedad, siente depresión y siente ira, por causa de vivir contrariado frente a decir, es que yo quiero vivir de acuerdo con todo esto que ya entendí, pero esta lucha que tengo acá me lleva a sentirme de esta manera. La persona tiene falta de autocontrol y es muy compulsiva en lo volitivo, en la manera de tomar decisiones. La persona es muy compulsiva y eso va diciendo lo que se le va pasando por la cabeza y no aguanta. Mejor dicho, es que antes teníamos el domingo y entonces cuando llegaba el domingo era el día perfecto para llegar y poder andar despotricando de los que los otros estaban haciendo, y ahora que no hay domingos, que mejor dicho estoy que me abro un grupo de WhatsApp para criticar a alguien, porque no me aguanto las ganas de tener que hablar de otros, y porque es que yo no puedo morderme la lengua, pero termino hablando y contándole a otros lo que están viviendo otros, o en la inmoralidad sexual, o en los arrebatos de ira, o en el juzgar a otros, ¿cierto? No me autocontrolo. ¿Por qué? Porque tengo creencias equivocadas. La persona que lucha con el orgullo está en este punto también muchas veces. ¿Por qué? Porque la persona
por causa del autocontrol, anda criticando y juzgando con todas las personas, es compulsivo para estar en conversaciones difíciles y en las conversaciones difíciles siempre es el que quiere tirar la perla de, yo sabía lo que estaba haciendo esto y mire todo lo que hizo. Y entonces tengo esto y lo hago basado en una creencia equivocada. ¿En qué creencia equivocada? En la creencia equivocada de que voy a encontrar la aceptación de los demás en la medida en que yo me siento mejor que otros. En la medida en que yo juzgo a otros, me siento aceptado por los demás. Porque considero que tengo un estándar de vida superior a los demás. Pues tengo una creencia equivocada que me hace vivir celos, disensiones, sectarismos, el fruto acá de la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y termino haciendo esto. ¿Por qué? Por una creencia equivocada. Y entonces la persona tiene amargura y falta de perdón en lo relacional. La persona en sus relaciones con otras personas vive profundamente amargada por lo que los otros hacen. Vive con una profunda falta de perdón basado en el orgullo que tiene de acá. Entonces, estos síntomas creo que nos ayudan a entender ya que tal vez muchos de los que estamos conectados hoy tal vez ya no estamos acá, sino que estamos por acá, ¿cierto? Tal vez muchos de los que estamos acá estamos paseándonos por este pedacito en algunas de estas cosas, ¿vale? Y ahora el nivel 3. El nivel 3 es andando en Cristo. Entonces ya la persona se siente completa en Cristo, ha sido edificada en Cristo y ahora está empezando a caminar ya con Cristo, a andar con Él. En su vida cotidiana siente a Cristo presente en todo momento, ¿vale? Entonces, acá en lo espiritual, ya la persona está segura de su salvación, ya entiende que no debe vivir de acuerdo con la naturaleza pecaminosa porque tiene unas creencias correctas, ¿cierto? Pero es insensible a la dirección del Espíritu Santo. La persona ya sabe que no debe luchar con esto o que debe luchar y vencer en esto, ¿cierto? Que esto está quedando atrás y que su naturaleza pecaminosa ha quedado atrás en la cruz de Cristo, pero sigue siendo insensible a la dirección del Espíritu Santo. Seguimos teniendo problemas en entender cuál es la voluntad de Dios frente a cada decisión que yo tengo que vivir. ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga en cada una de estas cosas? ¿Y por qué nos pasa esto? En lo racional, porque tenemos falta de conocimiento. Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo se ha perdido. Creo que en las iglesias muchas veces trabajamos esto, juzgamos a la gente con base en esto, pero no le ayudamos a desarrollar su capacidad de conocer a Dios por medio de la palabra. Por eso es tan importante que aprendamos a leer la Biblia y que la leamos y la estudiemos. Porque si no tenemos el conocimiento correcto, por falta de conocimiento, terminamos acá muchas veces. Por falta de conocimiento, terminamos volviendo a este punto. Porque lo que les decía, muchas veces yo ya estoy acá y de repente pasa algo en mi vida que me devuelve para acá. Y tengo que otra vez volver a hacer este proceso. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos estancamos, porque nos quedamos viviendo falta de conocimiento, porque nos quedamos viviendo creyendo que no las sabemos todas. Y como yo ya llevo un poco de tiempo yendo a la iglesia, eso el pastor predica y yo ya lo llevo escuchando, yo ya me sé todas esas. Pero cuando yo entiendo que debo crecer en mi conocimiento y que debo profundizar cada vez más, pues voy a avanzar, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta persona? Profundamente en lo emocional, tiene constantemente desánimo y tristeza, ¿vale? Ya no ansiedad, ni ira, ni depresión, ¿cierto? Sino que tiene desánimo y tristeza. Les voy a poner un ejemplo yo porque creo que vivo tal vez por acá, aunque a veces tengo cositas de por acá. Pero ¿por qué creo que yo vivo por acá? Porque yo no tengo arrebatos de ira, yo casi nunca tengo crisis de ansiedad, ¿vale? Y de depresión menos. De depresión yo siempre he dicho que a mí nada me quita ni el hambre ni el sueño y logro salir muy, muy rápido como asimilar las dificultades, pero me desanimo muy rápido, me desanimo muy fácilmente y siento tristeza también muy fácilmente cuando algo no funciona bien, cuando tal vez una reunión no sale como quería, cuando los chicos de los grupos de jóvenes no funciona bien, cuando una pareja está atravesando por una crisis matrimonial profunda. Entonces empiezo a sentir, o cuando alguien viene y cuando alguien viene y me hace una crítica, yo piensen esto, cuando alguien los critica, ¿ustedes sienten esto o sienten esto? Yo muchas veces siento esto. Cuando alguien me critica, me desanimo y siento tristeza. No siento temor, culpa ni vergüenza. No siento ira, ni ansiedad, ni depresión, pero sí empiezo a sentir desánimo y tristeza.
En lo volitivo, ya entonces en la capacidad, en la manera de tomar decisiones, ya no soy rebelde, porque yo ya sé que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y yo ya no me pongo a ella, ya no ando inventándome cosas y diciendo que es que eso, no lo sé, el curso que hice de Nueva Era por allá de 1000 años me enseñó otra cosa, o que Nostradamus dijo no sé qué, o ando con cuentos locos, porque yo ya sé que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y punto. Yo no ando pensando en más vainas, ¿cierto? No tengo, ya no lucho con autocontrol, ya no lucho con el dominio propio y no soy compulsivo, aunque a veces personalmente a mí me pasa, ¿cierto? Esto sí que lo tengo, por eso les decía que hay cositas de acá que tenemos todavía, ¿cierto? Entonces no tengo problemas de dominio propio, la persona ya no tiene tantos problemas de dominio propio y no es tan compulsiva como antes era en el mundo, ¿cierto? Pero lo que nos pasa es que somos indisciplinados. Entonces empezamos el curso de consejería, pero lo damos tirado a la mitad, empezamos a leernos un libro, pero no leemos el primer capítulo, empezamos a decir que queremos formarnos en otra cosa y no lo hacemos, empezamos a leer la Biblia y la dejamos tirada, que decimos que queremos empezar a orar, pero nos conectamos las primeras 3 veces, ya después eso no nos gusta y nos aburrimos. Entonces estamos andando con Cristo, pero la falta de disciplina nos trae acá, creo que esta palabra está mal escrita, perdónenme, y relacional, y en la manera, en el ámbito relacional. Entonces ya no me siento rechazado por la comunidad, hago parte de la comunidad, ya no tengo amargura ni falta de perdón, porque yo ya perdono fácilmente y no tengo amargura frente a lo que los otros hacen, pero soy muy egoísta. Pienso en mí primero, en mí segundo, en mí tercero, mejor dicho, vamos a hacer un compartir en la iglesia y todo el mundo peleándose por quién es el primero en pasar y quién es el que... somos 30 y hay 10 porciones de carne. 10 porciones de carne y el resto, pollo. Yo siempre digo pollo porque no me gusta el pollo. Entonces, todo el mundo bota de cabeza a ver quiénes son los que cogen la carne, porque vivo basado en esto, ¿vale? Entonces, este cuadro es muy importante, muy importante, ¿vale? De hecho, lo que les recomiendo, si quieren, saquen su móvil, tómenle una foto. Igual les voy a mandar estas diapositivas para que las tengan otra vez por WhatsApp, se las mando ya completas porque esta parte no la tenían. Eh, pero esto es muy importante porque este es de alguna manera nuestro vademecum, así se dice, ¿cierto, Roger? Vademecum es como el libro que estudian los médicos para saber un poco de acuerdo con los síntomas qué medicamento le van a dar a la persona, ¿cierto? Entonces, estos son los síntomas. Y con base en estos síntomas, ahora veamos los medicamentos que tenemos, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos a la persona? Entonces, este es el siguiente cuadro. Para los que no se dieron cuenta, cambié de cuadro, ¿vale? Tenía este, que son los problemas, y este, que es cómo solucionar, cómo ayudarle a la persona. ¿Qué tengo que hacer con la persona para ayudarla? En lo espiritual, en el nivel 1, ¿cierto? La persona tenía falta de seguridad de su salvación. La persona lo que debe hacer es ayudarle a entender que es hija de Dios, ¿cierto? Con base en lo anterior, tenía el entendimiento oscurecido. ¿Qué tengo que hacer? Decidir conocer la verdad. Decirle, toma una decisión por conocer la verdad. Que la persona tome un compromiso por empezar a estudiar la palabra de Dios para descubrir la verdad que hay en ella. Que la persona haga un compromiso con la verdad. Que diga, yo ya no quiero vivir bajo mentiras, quiero vivir bajo la verdad, quiero conocer la verdad. En lo emocional, teníamos que la persona tenía temor, culpa y vergüenza. Y ahora debemos ayudarle a ver que es libre en Cristo. Debemos ayudarle a entender qué significa la libertad en Cristo. ¿Vale? En lo volitivo, en la manera de tomar decisiones, la persona tenía un problema de rebeldía. Ahora debemos enseñarle qué es ser sumiso, que cómo Dios nos habla de que nos sometamos a las autoridades, cómo Dios nos habla de que la esposa se someta a su esposo, ¿cierto? Entonces, empezar a entender esto nos va a ayudar muchísimo a poder, estos son los medicamentos, el tratamiento recomendado para cada una de esas cosas. En lo relacional, la persona sentía rechazo, debe empezar a sentir la aceptación y la afirmación de parte nuestra. Acá hay algo que es muy importante y les quiero compartir, y es la persona que aconsejamos y que discipulamos. Esto aplica tanto en consejería como en discipulado. Nunca va a acatar nuestro liderazgo hasta tanto nosotros no los hayamos aceptado y afirmado. Hasta que yo no le dé señas a la persona de aceptación y de afirmación, la persona muy difícilmente va a identificar en mi liderazgo. Por eso yo les hablo tanto del propósito de la vida es amar,
Porque cuando yo amo a la persona, cuando yo le doy amor a la persona se siente aceptada y afirmada y entonces identifica el liderazgo en mí y está dispuesta a que yo lo acompañe y a que yo vaya con ella en su proceso. Yo no puedo, la persona en consejería nunca se va a abrir realmente su corazón y muy probablemente si lo abre menos va a poner en práctica nuestro consejo si nosotros no le hemos llevado a sentirse aceptada y afirmada. Si nosotros no le hemos ayudado a vivir esto. En mis grupos de discipulado, si las chicos, las chicas que tú estás discipulando no se sienten aceptadas o afirmadas por ti, baila, no te van a copiar. Eso no va a funcionar, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la lista de tratamientos para el nivel 1. Nivel 2, entonces, tenemos que ayudar a la persona. Acuérdense que teníamos que la persona andaba de acuerdo con la carne. Ahora debemos ayudarle a entender qué significa andar de acuerdo con el espíritu. Acá es súper importante, tanto acá como acá, es muy importante entender que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y que cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu, hablábamos de los 3 círculos, hablábamos de que tenemos vida en el cuerpo, vida en el alma, pero nuestro espíritu estaba muerto antes de recibir a Cristo. Y una vez recibimos a Cristo, empieza a estar nuestro espíritu y se comunica con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y esto me empieza a permitir tener una relación con Dios. Y esto es esencial para entender a vivir y andar de acuerdo al Espíritu Santo, ¿vale? Si la persona no anda de acuerdo al Espíritu, sino lo más que andar, si no entiende que hay dos caminos, andar de acuerdo con la carne y andar de acuerdo con el Espíritu, se va a seguir devolviendo acá todo el tiempo. La persona necesita entender los dos caminos, identificar que no hay 3 caminos, 4 caminos, 5 caminos, hay 2. Camino de acuerdo, ya soy hijo de Dios, y ahora como hijo de Dios, camino de acuerdo con la naturaleza pecaminosa o camino de acuerdo con el espíritu, ¿vale? En lo racional, debemos ayudarle a la persona, no solo que tome una decisión por conocer la verdad, sino ayudarle a comprender la Biblia. Ya la persona debemos empezar a ponerle deberes de leer la Biblia y de entenderla. Decirle, ven a la reunión de ayuno y hacemos un estudio bíblico. Ven no sé, ven a la capacitación, al curso de ADN que te van a enseñar a leer la Biblia. Por eso nosotros no empezamos nunca un proceso de sanidad interior sin que la persona haya hecho ADN. Porque si la persona arranca el proceso de sanidad interior sin entender los conceptos de ADN, nos quedamos acá. Fíjense que en ADN lo que hacemos es enseñarle a la gente esto. Lo que hacemos en ADN es básicamente enseñarle que es hijo de Dios, que decidan conocer la verdad, que entiendan su libertad en Cristo, que entiendan la autoridad que hay en Cristo y que tengan la aceptación y la afirmación que Dios les da. Eso es lo que hacemos en ADN. Entonces, cuando la persona llega a consejería, muchas veces si la persona no ha hecho ADN, lo que vamos a hacer inmediatamente es para ADN. Cuando está el próximo ADN, tienes que hacer ADN. Voy a seguir pendiente de ti, vamos a seguir orando, sigo llamándote, pero hasta que no hagas ADN no podemos seguir y avanzar en el proceso de sanidad interior porque nos vamos a quedar dando vueltas acá, ¿vale? Entonces la persona necesita pasar por acá para empezar a comprender la palabra. En lo emocional, la persona empieza a tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acuérdense que las emociones son la consecuencia de nuestro pensar. Es un pensar, es un sentir, es un decir y es un hacer. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. La persona piensa y si transformamos su pensar basado en la palabra de Dios y no basado en las creencias equivocadas que tenía basado en la filosofía de la vida y del mundo que nos enseñan antes de conocer de Cristo, si la persona empieza a renovar esto, empieza a dar el fruto del Espíritu Santo. Pero es imposible que la persona dé el fruto del Espíritu Santo sin haber comprendido la palabra de Dios. Porque si no la comprende, sigue tal vez queriendo tener esto, ¿cierto? Luchando acá, pero hasta que no comprende, es imposible que la persona empiece a dar el fruto del Espíritu Santo, porque de hecho el fruto viene como consecuencia del oír y de poner en práctica, ¿vale? Entonces, en lo volitivo, en la manera de tomar decisiones, la persona, antes teníamos que la persona tenía falta de autocontrol y era compulsiva, pero ahora, como tiene el fruto del Espíritu Santo, empieza a tener dominio propio, empieza a darse cuenta que puede tener dominio propio frente a otras cosas. Y acá es importante que la persona entienda que no tenemos un espíritu de timidez, sino de amor, poder y dominio propio, ¿vale? En lo relacional, la persona va a empezar a sentirse perdonada y aceptada. La persona acá tenía amargura y falta de perdón, y ahora cuando entiende, como ya entendió lo que Cristo hizo por ella, cuando empieza a entender la palabra de Dios, porque es que uno no entiende, fíjense que uno no entiende lo que Cristo hizo por uno hasta que no entiende la Biblia. A uno le pueden contar, explicar, decir 1000 veces, pero cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a darse cuenta de lo que Cristo hizo por uno, uno empieza a decir, oiga, es que yo soy muy miserable, ¿cómo no perdono a otros? ¿Me siento perdonado?
Y una vez me siento perdonado, empiezo a perdonar a otros y empiezo a sentirme aceptado y empiezo a aceptar a otras personas, ¿vale? Acá tenemos entonces el nivel 2. Y el nivel 3, ya andando con Cristo. La persona entonces teníamos el siguiente problema, la persona era insensible a la dirección del Espíritu Santo. Acá la persona empieza a ser guiada por el Espíritu. La persona debe empezar a entender cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Entonces, acá esto es muy sencillo y es oración, alabanza, la palabra, el ayuno. ¿Sí? Si la persona empieza, aquí la persona, si la persona vemos que la persona ya tiene clara su salvación, la persona ya anda de acuerdo, ya no anda de acuerdo con la carne y entiende que no debe vivir de acuerdo con eso, pero nunca sabe cómo tomar decisiones, no sabe qué hacer, si el problema que la persona tiene, que vamos a aconsejar, porque acuérdense que la consejería se compone de dos mundos, el mundo de la sanidad interior y el mundo de la consejería particular. La consejería particular es una persona me pide una cita de consejería porque quiere preguntarme si monta un negocio. No, la persona no viene a hacer sanidad interior porque ya hizo sanidad interior, pero tiene dudas frente a cómo tomar una decisión. Entonces la persona viene a la consejería y yo identifico que la persona ya tiene claridad en su salvación. La persona ya entiende que no debe vivir de acuerdo con la carne, pero no sabe cómo tomar decisiones de acuerdo con el Espíritu Santo. Debo ayudarle a ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Oración, ayuno, alabanza, ¿cierto? La palabra de Dios. Ahí entonces la persona empieza a entender esto. Último capítulo del curso de ADN se llama Decisiones guiadas por Dios. Ahí hablamos de esto específicamente, ¿vale? En lo racional, teníamos que la persona ya entendía que no debía seguir viviendo su vida por creencias equivocadas. Y ya ha aprendido a leer la Biblia, ya sabe leer la Biblia y sabe entenderla, pero le da pereza, porque es indisciplinado. Le da pereza, y me da qué mamera leer la Biblia, yo ya sé cómo leerla, ya entiendo que Dios me habla a través de ella, pero ay, me da pereza, prefiero que el pastor predique el domingo y lo escucho a ver qué dice. Entonces debemos empezar a ayudarle a entender que ya no solamente es comprender la palabra, sino que ahora debe empezar a aplicarla, que debe comprenderla, estudiarla y ponerla en práctica diariamente, así como yo me lavo los dientes todos los días. Mi vida espiritual va a oler tan mal de acuerdo con que tanto pongo en práctica la palabra de Dios. Voy a hacerles una analogía y es, mis dientes y mi boca huele tan mal cada día que pasa que no me lavo los dientes. De la misma manera en que mi vida espiritual empieza a oler mal cada vez que no lavo mi espíritu. Cada vez que no, lo hago mediante la oración, la alabanza, el ayuno y la lectura de la palabra. Mi vida espiritual empieza a oler mal. Y dense cuenta que nos lavamos los dientes 2 o 3 veces al día. Y muchas personas no lavan su espíritu diariamente. Y entonces empieza a oler nuestra vida mal. Me pasa a mí, cuando yo sé cuando mi vida espiritualmente está siendo un desastre. ¿Y por qué empieza a ser un desastre en mi vida? Porque ya entiendo todo esto, yo ya entiendo todo esto y la mayoría de nosotros ya entendemos todo esto lo tenemos y lo estamos viviendo. Pero como no lo hacemos diariamente, como no lo aplicamos diariamente, empieza a oler mal de a poco. Después ya hay caries, se nos empiezan a caer los dientes, empieza a haber problemas más profundos. Y de pronto necesitamos un tratamiento de conductos para volver a la raíz del problema, devolvernos acá y que nuestra vida pueda ser transformada. En el ámbito emocional, teníamos que la persona en el ámbito emocional sufre de desánimo y tristeza fácilmente. Ahora la persona debe tener contentamiento. Debe empezar a decir, Dios, gracias porque si la iglesia son 10 personas, pues son 10 personas y yo te doy gracias, Dios, porque esas son las personas que tú pusiste para que discipulemos. Entonces yo me desanimo muy fácilmente como pastor porque la iglesia de repente un domingo viene la mitad de las personas que han venido el domingo pasado. Y yo digo, no, ¿será que la prédica salió mal? ¿Será que estamos haciendo mal? Entonces me desanimo y siento tristeza. ¿Yo qué debo tener? Contentamiento y decir, Dios, gracias porque hoy pude hacer esto. Vienen y me critican, vienen y alguien me hace una crítica, entonces me siento desanimado y triste. Ahora que debo empezar a decir, voy a tener contentamiento, Dios, gracias porque pusiste a esa persona para que me dijera esto y en eso debe haber verdad y voy a empezar a identificar la verdad que hay en ello y voy a tener contentamiento frente a que tú me estás hablando y que tú me estás ayudando a crecer, ¿vale? En lo volitivo, en la manera de tomar decisiones, la persona debe empezar a entender la disciplina. Debo empezar a decirle a la persona, no, yo no. Y acá esto es algo que es brutal y es, las personas van a empezar a madurar espiritualmente en la medida en que están relacionados con otros cristianos. Dios nos ha hecho para estar en comunidad.
Y en ese orden de ideas, ¿por qué es importante la comunidad? Porque la comunidad te lleva a aprender a rendir cuentas. Te lleva a entender que tú debes rendir cuentas de lo que estás haciendo con tu vida. No por temor a que te juzguen, no porque la comunidad te juzgue, sino porque tú vives la disciplina. ¿Mm? Entonces, buscar a alguien, estar cerca de alguien a quien tengas que rendir cuentas, te va a ayudar a tener disciplina, ¿vale? Y con respecto a lo relacional, debemos tener amor fraternal. Vamos a empezar a tener, la persona va a empezar a tener amor fraternal. La persona tenía egoísmo y ahora entonces, ¿la solución acá cuál es? Que la persona entienda cuál es el propósito de su vida. El propósito de tu vida es amar. La persona es egoísta, entonces tenemos problemas en los matrimonios, porque la persona, la esposa le habló mal, o el esposo le habló mal, o el esposo no es detallista, o la esposa no es detallista, ¿cierto? Entonces me vuelvo egoísta y no le doy entonces lo que ella quiere que yo le dé. Entonces, ¿acá qué debo hacer? Entender que eso se trata de amor fraternal, porque así como he sido aceptado por Cristo, perdonado y aceptado, perdón, aceptado y afirmado por Cristo, he sido perdonado y aceptado por Cristo, pues yo quién soy para no darle esto a los demás. Si Cristo no me pidió nada a cambio, nada, lo único que me pidió fue que creyera y lo recibiera, y a cambio me dio aceptación, afirmación, y de la misma manera, perdón, aceptación, afirmación, me dio perdón, aceptación, y entonces yo qué soy para no dar aceptación, afirmación, perdón, y ayudar a los demás a sentirse aceptados. Esto es fundamental acá, es fundamental porque me va a ayudar a poder identificar y edificar la vida de otros, ¿vale? Muy bien. Pablo, perdona. Sí, por favor. Pablo, Sí, adelante. es que, bueno, los tres pilares fundamentales que estamos estudiando son estar arraigado, Sí, mira, los pongo acá. el segundo está eso, edificados Edificados y y andar en andar él. en él. Sí, Pero puede suceder que me resulta el más sabiondo que yo como consejero, supongamos. sí. Y me dice, bueno, y entonces ¿dónde queda el versículo bíblico que dice, usted me dice que debo estar edificado, arraigado y andar en él para Sí. tener pues un equilibrio espiritual, ¿cierto? Dentro de la vida del cristiano. Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda el versículo que me dice que el que empezó tan buena obra en ustedes la terminará hasta el día de Cristo Jesús? Claro, me parece súper chévere. Fíjate que en Gálatas también nos dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido, y me devuelvo acá, que nosotros hemos sido liberados, ¿cierto? Sí, Del yugo sí, de la esclavitud, sí, pero que no vayamos y nos volvamos a someter allá. Entonces, sí. si bien Dios va a ejercer su obra en mí, está ejerciendo su obra en mí, y ya la inició aún cuando yo no había nacido por medio del sacrificio hecho por Cristo en la cruz, ahora yo tengo una profunda responsabilidad frente a mi proceso y frente a lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, Dios va a ir trabajando en mi vida, pero Dios también me da la oportunidad de decidir. Fíjense lo que hace Cristo. Cuando Jesús estaba alrededor de sus discípulos, muchos venían a decirle que querían seguirlo y Jesús les decía, sí, listo, haz esto. Y la persona, tal vez porque no ha comprendido la palabra, porque no tenía ¿cierto? Por alguna de estas razones, decía, Uh-huh. no, yo no quiero. Cada uno es libre, ¿no? Entonces Sí. es el tema también de que Cristo nos ha liberado, pero nos dio la libertad una vez nos da libertad de escoger qué camino quiero seguir y hacia dónde quiero vivir y hacia dónde quiero caminar, ¿no? No sé si más o menos te contesto, Jairo, o te ayuda. Sí, 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 sí. Pues bueno, me da un enfoque Sí, que debe ser refutado básicamente con palabra. de ¿Sí? acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso insisto en que la palabra nos dice que Cristo me ha dado la libertad, pero yo soy quien debe tomar la decisión de no someterme nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Mm? Ah, sí, claro. Porque es que Y si fíjate el que, y aconsejado, fíjate si el que aconse- esto no es cuestión, fíjate un segundo que hay algo importante ahí también y es, esto no es cuestión de que la persona, si no está acá, no es salva, porque no, no, empezamos por claro, acá, no, ¿cierto? claro, Tú eres hijo de claro, Dios, sí, tú eres sí, hijo de Dios, pero no estás andando con Cristo, porque sí, tal de vez no acuerdo. estás Sí. viviendo esto. No, y de hecho, si tiene una clase de respuesta de estas o una clase de interrogante de estos, pues podríamos catalogar que anda en rebeldía, De acuerdo. porque no quiere sino tener su razón y no dejar que el proceso lo lleve a donde Dios quiere que lo llevarlo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y también volvemos a este punto. Muy probablemente la persona puede conocerse la palabra. Ay, me salí, esperen un segundo. Un segundito que me salí. Ay, ¿qué me pasó?
A la izquierda los tienes, a la izquierda los tienes. Sí, En la columna de la izquierda los tienes. es que tengo una cosa atravesada que ustedes no ven que no me deja moverme. Ah. Ya, se la pude mover. Ahí, la cosa para arriba. Listo. Entonces, de acuerdo. Fíjate que esa persona muchas veces va a conocer la palabra, la va a haber estudiado, y por eso les decía yo que este proceso no es un proceso en el cual yo me gradúo del proceso. Esto no es como, no es como, no es que yo ya pasé por todo esto y listo, deme el diploma. Porque yo puedo, de hecho, ser pastor y haber llevado mucho tiempo en esto y haber ya estado en este punto y en un instante devolverme acá, Devolverse. Sí, sí. devolverme para acá otra vez. Entonces, Sí, muy sí. probablemente esa persona nos está hablando desde acá. Ya, de acuerdo. Hay es Desde que acá. identificar el problema que tiene para sí mismo guiarlo a que salga de él. Entender dónde está. Entonces yo entiendo Sí. dónde está y entonces sé qué camino debo seguir para acompañarlo y que pueda salir de ahí, ¿cierto? De acuerdo. ¿Vale? Vale, Pablo, muchas gracias. Vale, vale, Jairo. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Vale. Muy bien. Chicos, estos cuadros son brutales. A mí me parece que son muy valiosos y se los recomiendo mucho que los tengan claros y cuando vayan a empezar consejería, casi que hay que estudiarlo antes de la cita de consejería, pegarle una revisadita a esto, porque nos va a ayudar a entender, ok, voy a empezar a escuchar a esta persona, listo, ya sé en dónde está y qué debo hacer, cuál es el plan a seguir, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo llevarle a hacer? Por último, para terminar nuestro curso, chicos, 5 pasos para la consejería. Estos 5 pasos nos van a resumir todo lo que hemos visto durante todo este tiempo. Yo ya no tengo ni idea cuántas sesiones llevamos, pero estos 5 pasos nos van a resumir todas las sesiones que llevamos. Lo primero que debemos hacer es ayudar a la persona a identificar la raíz del problema, ¿vale? Ayudarle a la persona a no enfocarse en el problema, sino a identificar la raíz que está generando ese problema. A veces la persona se enfoca en el comportamiento, pero el problema no es el comportamiento, sino la herida y el engaño que hay en su mente. Acuérdense lo que hablamos de cómo el comportamiento viene como consecuencia de un engaño y ese engaño se ha establecido en mi mente por causa de una herida que he vivido previamente, ¿vale? Lo primero es ayudar a la persona a identificar la raíz del problema. Esto lo explicamos y hablamos cómo funcionaba. Segundo, estimula la honestidad emocional. Entonces, en la medida en que yo soy honesto y sincero frente a la persona y la persona yo le soy sensato frente a lo que le estoy diciendo, la persona va a poder empezar a tener un estímulo seguro y a sentirse segura para poder abrir su corazón y contar las cosas que está viviendo, que está teniendo, ¿vale? En la medida en que yo me abro, tal vez le abro mi corazón y le muestro mis heridas, mis errores, mis engaños, ¿cierto? La persona va a empezar a decir, uy, este es de carne y hueso como yo, y pues le puedo contar. Fundamental, estimular la honestidad emocional requiere, sí o sí, la confidencialidad de lo que nosotros escuchamos, ¿vale? Yo no tengo por qué contarle de lo que escuché en la consejería a mi esposa. Yo no tengo por qué contarle lo que escuché en la consejería a mi líder del grupo pequeño. Yo no tengo por qué contarle a nadie lo que escuché en una sesión de consejería. Si considero que necesitamos ayuda en concreto para un caso determinado, le pido a la persona y le digo, mira, este tema es muy complejo y me gustaría que Pablo y María Paula nos ayudaran. Si te parece bien, voy a hablar con ellos. No, es que qué vergüenza, no quiero que ellos sepan, no quiero que ellos se enteren, por favor. Tú tienes que respetar la confidencialidad, ¿vale? Tú tienes que respetar la confidencialidad. Hay solamente 2 casos frente a los cuales tienes que venir a María Paula o a mí para poder nosotros ayudarte. Primer caso, la persona está pensando o está atentando contra su vida, ¿cierto? Si la persona está atentando contra su vida o se está haciendo daño a su vida, ¿cierto? Búscanos y nos dices, tengo una persona en consejería, tal vez ni siquiera nos tienes que decir la persona se llama tal, es tal persona fulanita, pero nos tienes que decir, tengo una persona que está pensando en atentar contra su vida. Si es menor de edad, con más veras, ¿vale? Si es un adolescente, con más veras tienes que buscarnos a nosotros y nosotros te vamos a ayudar en esto, ¿vale? Y segundo caso, en caso de que la persona está en medio de un delito, ¿vale? Si la persona está en medio pensando en que va a matar a alguien, que mató a alguien, si la persona está metida en temas de narcotráfico, tienes que buscarnos a María Paula y a mí, ¿vale? Para nosotros ayudarte
a poder enfocar lo que vamos a hacer con esta persona. Bueno, nuestra consejería está, digamos, cubierta bajo las causales de confidencialidad, pero nosotros debemos entender que hay un proceso de autoridad en el cual debemos seguir los pasos de lo que vamos a vivir. Una recomendación enorme, enorme, enorme para los que están casados. No hablen de los casos de consejería en casa, ¿vale? No se cuenten en la casa lo que pasó en consejería, no se cuenten esto, porque ahí es donde empieza que a ti te se dio por contarle a tu esposa, no, es que estuve con fulanito de tal y tenaz, imagínate que le está pegando a la esposa, o que la esposa le pega. Y entonces a mi esposa se le salió en plena reunión con otra persona a decir que supo de alguien que le estaba pegando a su esposo, sin decir el nombre. Pero esa persona asoció que me vio a mí saliendo de consejería con entonces dice, ah, fue este, el que le está pegando a la mujer. Y llegamos el domingo y eso volvió un lío. ¿Y ustedes creen que esa persona vuelve a tener sinceridad o a buscar ayuda emocional o ayuda espiritual? Nunca. Entonces yo debo guardar con reserva lo que está pasando. ¿A quién debo ir y descargar mi corazón? A Dios, ¿cierto? ¿Con quién debo orar y pedirle a Dios, ayúdame? A Dios. Por supuesto que yo puedo decirle a mi esposa, ayúdame a orar por un caso difícil que tengo, ayúdame a orar por tal persona. ¿Por qué? No te voy a decir por qué, pero ayúdame a orar por esa persona. Ayúdame a orar por mis consejerías, ¿cierto? Los que tengan novia, cuando tengan novios, los novios, con mis novios, con tu novia, con tu novio, no tienes por qué hablar de los casos de consejería, con tus amigos. Cuidado con eso, cuidado, cuidado, cuidado con eso siempre, ¿cierto? Por favor, mucho cuidado con este tema, ¿vale? Tercero, y por favor, no pilas con esto. Nada de andar diciéndole a todo el mundo, ay, no, ayúdenme a orar por Pepita Pérez, porque no les voy a decir qué está pasando, pero ahí la está pasando terrible. Ayúdenme a orar por ella. Si Pepita Pérez me lo contó en consejería. Porque Pepita Pérez va a decir, ¿y por qué toda la iglesia anda orando por mí? ¿Quién les contó? Y Pepita Pérez va a decir, acá no hay honestidad. Traicionaron mi, ¿cierto? Y termina lleno. Distinto es que la persona me diga en consejería, ayúdame a orar por esto y pongámoslo en el ministerio de oración, ¿cierto? Es muy distinto. Pero yo tengo que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale? No puede haber esto dando vueltas por ningún lado. La responsabilidad que tenemos como consejeros es muy, muy, muy gorda. Y Dios nos va a llamar a cuentas si nosotros nos volamos esto, ¿vale? Primero, ayudamos a la persona a identificar la raíz del problema. Segundo, estimulamos la honestidad emocional. Tercero, damos a conocer la verdad. Yo no, y esto lo hemos hablado ya muchas veces, yo no hablo desde mi experiencia, sino que hablo desde la Biblia. No es que yo creo, es que me parece, es que una vez a mí me pasó lo mismo y entonces doy a conocer la verdad. ¿Qué dice la Biblia frente a esto? ¿Qué consejo bíblico le puedo dar? Si no tengo ni idea qué consejo bíblico le voy a dar, le voy a decir a la persona, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto. Y la semana entrante que nos vamos a ver, vamos a hablar otra vez. Y entonces esa semana en oración, yo estudio la Biblia, busco en la Biblia que habla de ese problema y lo trabajo. Por supuesto que puedes venir a nosotros y decirnos a María Paula y a mí, es que necesito estudiar el tema del adulterio. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Ayúdame a estudiar. Por supuesto que nosotros te vamos a ayudar a estudiar, ¿vale? Cuarto, pide una respuesta, ¿vale? Siempre debemos botarle la pelota a la persona. La persona viene a botarnos la pelota en la consejería. La persona viene a decirnos, ¿qué hago? Dígame qué hago, decida por mí. Y yo no puedo decidir. Yo debo decirle, la Biblia dice esto. Ahora te devuelvo la pelota y toma la decisión tú. ¿Mm? Tienes dos caminos. Seguir la palabra de Dios o no seguir la palabra de Dios. Entonces, siempre debemos decirle a la persona, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Qué crees que debes hacer? La persona viene a decirnos qué creemos nosotros que debe hacer y al final de la consejería lo que le vamos a decir es nosotros decirle a ella, bueno, con base en todo esto que dice la Biblia, ¿tú qué crees que tienes que hacer? ¿Mm? ¿Y qué vas a hacer? Y a los 8 días preguntarle, ¿hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? No, no hice nada. Bueno, nosotros podemos hablar acá y me encanta ser tu amigo y podemos tomarnos cafés toda la vida que quieras. Pero si tú no pones en práctica las cosas que crees que debes hacer, pues esto no va a servir de nada porque yo no puedo decidir por ti. ¿Mm? La respuesta la debe dar la otra persona, no nosotros, ¿vale? Y esto nos... Pablo, Sí. perdón que si puedes dejar entrar a Elenita que se salió. Listos. Ya está. Entonces, pasar la pelota para que la persona tome la decisión, ¿vale?
Y quinto, y muy importante, ayúdales a integrarse a la comunidad cristiana. Ayuda a la persona a integrarse a la comunidad. Tal vez la persona ya ha identificado el problema, ya tiene honestidad emocional contigo, ya ha empezado a conocer la verdad, ya está tomando decisiones. Es importante siempre en consejería que le preguntemos a la persona a qué grupo pequeño estás yendo. No a ninguno. Bueno, yo te voy a aconsejar que empieces a ir a un grupo pequeño. Es importante que empieces a ir a algún grupo pequeño. ¿Tú qué edad tienes? Tal, te recomiendo un grupo pequeño. Mira, te recomiendo este grupo pequeño. O tal vez más bien voy a hablar con Pablo y María Paula a ver en qué grupo pequeño podemos recomendarte. O ve y pruebas, tienes que ir a un ministerio congregacional. Porque si la persona no se integra en la comunidad cristiana, muy probablemente el proceso de consejería o sanidad interior va a ser muy lindo, muy bonito. Pero se lo va a llevar el viento cuando la persona se reúna con sus amigos que no son cristianos y deje que sean ellos quienes decidan por él, ¿cierto? Y quienes empiecen a marcar su vida. Por eso es fundamental ayudar a la persona a integrarse en la comunidad cristiana. Siempre en la consejería debo decirle a la persona a qué grupo pequeño estás yendo, ¿vale? ¿A qué grupo pequeño estás yendo? Y conectarla con ese grupo pequeño. No, voy a tal grupo pequeño, pero me da pereza, no me gusta tal. Ah, bueno, podemos buscar otro, ¿vale? Pero es importante que la persona entienda el valor de la comunidad. ¿Listo? Con esto cerramos, chicos. Terminamos nuestro curso de consejería. Espero que haya sido de bendición para todos. Vamos a dejar de grabar acá.